Buenos días a todos y a todas. Es un gran gusto de estar aquí entre ustedes y muchas gracias a la Universidad de Santo Tomás por su amable invitación. Siempre estoy contento de estar en América Latina de nuevo. Viví como 7, 8 años en el Perú en una época. Mi esposa es peruana, entonces siempre para mí, para regresar a América Latina es como regresar a también mi segundo hogar. Y siempre es muy bonito trabajar aquí. Entonces, hoy día quisiera ir pensando en eso de cómo podemos repensar la educación en esta época en que estamos viviendo, en el contexto actual de crisis ecológica, que como vamos a ver es una crisis que tiene varios niveles, ¿no? Pero un poco lo que quisiera hacer generalmente, primero es situarnos en el contexto de esta crisis y un poco pensar en cómo entendemos el tiempo en que estamos viviendo, ¿no? Y cómo eso se relaciona al quehacer de la educación de hoy. Segundo, la importancia de transformar nuestra perspectiva, tanto para entender la crisis, también para superarla. Después también explorar qué es una perspectiva o una cosmovisión ecológica, qué serían una de sus características claves, ¿no? No se puede decir todo, pero podemos dar unos indicios, ¿no? Y después vamos a ver un poco qué rol juega al aprendizaje transformador como un tipo de educación de aprendizaje que tiene un cambio de perspectiva, de percepción, de conciencia, que va más allá de solo información o cambio de ideas, ¿no? Y un poco explorar unos procesos concretos de cómo se hace ese tipo de aprendizaje transformador ecológico, qué son uno de los factores, cuáles son una de las cosas que pueden promover este tipo de aprendizaje, y finalmente ver unas implicancias para la educación, especialmente en las universidades. Entonces, es bastante que hacer, 1 hora y media, pero vamos a intentarlo, ¿no? Entonces, quisiera comenzar tratando de situarnos. ¿Cómo entendemos el tiempo en el cual estamos viviendo? Y una forma de entender eso utiliza una educadora, Joanna Macy, es de las 3 historias, las 3 narrativas de nuestra época. Entonces, la narrativa dominante. Narrativa de la sociedad de crecimiento industrial, el capitalismo, que dice más de lo mismo, seguir del mismo modo, que más o menos va así. Bien es cierto, hay algunos problemas, hay desafíos, pero hay que confiar en el sistema. Ese sistema ha creado más riqueza que cualquier otro sistema. Tenemos maravillas de tecnología, tenemos los teléfonos celulares, las computadoras. Hay que confiar que con más tecnología vamos a solucionar todos los problemas, no se preocupen, seguimos del mismo modo. Hay que confiar en el sistema. Entonces, y está basado este modelo en el consumismo, que es crear como más y más crecimiento, pero crecimiento económico que en verdad es un proceso un poco como se ve en este dibujo, de convertir la vida en la plata, que en verdad es una abstracción, ¿no? Entonces, es un sistema patológico, en cuanto que empobrece tanto la tierra como la gran mayoría de las sociedades humanas. No son unos 20% máximo de los humanos que benefician de este sistema, otro 80% no tanto. Se basa en un crecimiento canceroso, la idea que podemos seguir creciendo en un planeta finita,
infinito. Se basa en un desarrollo, idea de desarrollo distorsionado, entonces cortar un bosque, sacar todos sus minerales, dejarlo como un desierto, eso es progreso, eso es el desarrollo, ¿no? La dominación de las grandes transnacionales en todo esto, la influencia en la política, las finanzas como un gran juego de casino prácticamente, que va como chupando la vida de toda la tierra y de los pueblos también. Como monocultivo de esto de la cultura occidental, norteamericano, y a poder entendido como la dominación, ¿no? Es el seguir del mismo modo. Y tiene unas suposiciones claves. Y hay que pensar en eso. Hay una educación que corresponde a esta narrativa, ¿no? Que es formar buenos profesionales para ganar plata, para insertarse en el sistema y ser exitosos, ¿no? Entonces, suposiciones. Lo que se motiva fundamentalmente a los seres humanos es la codicia y el interés propio, ¿no? Eso es como se ve la persona humana. El progreso y el bienestar humano tiene que ver con el aumento de consumo y acumulación de riquezas. Esto es nuestra meta. Ese es como nos realizamos como humanos. Lo más que consumimos, lo más contentos que somos, ¿no? El comportamiento competitivo y también el deseo de dominar es lo que resulta más ventajoso para la sociedad, ¿no? Si todos tratamos de ser lo más egoístas posibles, todo se resulta bien. Y finalmente, las acciones de las que se derivan las mayores ganancias financieras son los más importantes. La satisfacción de la codicia y la búsqueda de adquisiciones acabarán finalmente por llevarnos a un mundo óptimo. Esas son las suposiciones. Y cuando uno los mira de frente, no son muy lógicos. Es una ideología. Es una forma de pensar que en verdad es patológica. Pero se puede educar dentro de esas suposiciones, ¿no? De enfatizar la competencia más allá de la cooperación. Bien es cierto, puede haber dinámicas de competencia ecológicamente, pero también hay muchas de cooperación, por ejemplo. Entonces, esto nos lleva a la segunda narrativa, que es como el otro lado. Si se ve la sociedad desde el punto de vista de los más ricos, se ve quizás como una maravilla, pero para muchos no es así. Es el gran desmoronamiento, la destrucción ecológica, cambio climático, aumento de la violencia y de la pobreza para la gran mayoría. Entonces, tanto empobrece la misma tierra, la comunidad de la vida y la gran mayoría de seres humanos. Y ecológicamente estamos llegando o hemos sobrepasado los límites ecológicos. Por ejemplo, en cuanto de la pérdida de biodiversidad, ya se ha sobrepasado los límites. En cuanto al ciclo de nitrógeno, también se está utilizando, tiene que ver con la agricultura industrial. Cambio climático, ya hemos llegado al límite y vamos a sobrepasarlo rápidamente. También problemas como uso de agua, acidificación de los océanos. Estamos acabando con el espacio seguro para que pueda sobrevivir la vida, incluyendo la civilización humana. No podemos tener una sociedad sana en un mundo destrozado, ¿no? Entonces, eso más o menos, creo, resume la situación un poco, ¿no? Es cierto, destruimos el planeta,
pero por un momento muy bello creamos bastante ganancias para los accionistas. Entonces, si se está haciendo educación que resulta en eso, ¿para qué es? Pero si bien es cierto que la primera historia es uno de optimismo, que no tenemos que hacer nada, esto del gran desmoronamiento a veces tampoco es muy útil, porque más bien dice que todo está perdido, ese pesimismo. Hay una realidad aquí que es importante, pero no debe ser la última palabra. Entonces nos lleva a la tercera narrativa posible, que es el gran giro. La idea que otro mundo sí es posible, pero requiere trabajo. No hay que reconocer la seriedad de la situación, pero a la vez que puede ser que no podemos solucionar todos los problemas, que no vamos a poder volver la tierra exactamente como fue, pero sí podemos todavía vivir en el mundo en una forma sana, equilibrado, en armonía con los demás seres y con justicia social entre los humanos. Creo que tenemos que estar, para mí es allí donde hay que ubicar la educación. ¿Para qué es la educación? Es para ir para transformar al mundo a un mundo más justo, más sana, pero también que da un significado y propósito humano más allá del consumismo, un propósito más de el amor, en las relaciones sanas, en la belleza, en el arte. Hay muchas cosas que podemos celebrar en la misma naturaleza. Necesitamos, sí, un lugar para vivir, comida sana, pero más allá de cierto punto no necesitamos tanto en cuanto de bienes, ¿no? Entonces, si seguimos eso de más de lo mismo, esas son proyecciones ya hechas en 2004, que son un poco antiguas, pero lo que se ve en todo eso en cuanto de bienestar humano, huella ecológica, expectativa de vida, población, comida, todo eso, más o menos llega a su cúspide en el año 2025. No estamos muy lejos de 2025, 2030. Y de ahí comienza a bajar rápidamente. Ese es el peligro. Pero lo más pronto que comenzamos a hacer cambios tanto de reducir el consumo, utilizar sí las mejores tecnologías, no es para decir que la tecnología no tiene un rol, pero pensar más ecológicamente, aún así puede haber una pequeña bajada, pero después se puede llegar a estabilizarse. Pero depende cuál camino vamos a tomar. ¿Qué es la decisión? ¿A qué vamos a apuntar la educación entonces? ¿A seguir del mismo modo o por una transformación? Es la decisión que tenemos que tomar. Entonces, para pensar en las posibilidades, hay un lugar, una zona en China bastante grande que se llama la Plateau de Loess, que se han practicado la agricultura allí hace más de 2000 años, y llegaba a una degradación que se veía casi como un desierto. Es una zona que tiene lluvia por como 4 meses por año, entonces tiene posibilidades, pero todo estaba erosionado, la gente estaba viviendo en la pobreza. En 10 años trabajando en una restauración ecológica con la gente de una forma muy organizada y con toda la organización y apoyo del Estado. Este lugar que se ve así volvió a ser algo así, con árboles, verde, agua de nuevo. Y hay muchos ejemplos de ese tipo. Hay uno en Brasil que se llama Sintrópica, donde se han restaurado la selva. Hay otro en el norte de África. Hay casos que cuando las personas humanas deciden de trabajar en forma sabia con la naturaleza. Aquí
no son solo las personas que han hecho el trabajo, son los árboles, son los microorganismos. Pero que hay muchas posibilidades. Decir que las personas humanas tenemos mucho potencial para hacer el bien, no solo a mal. Pero tenemos que usar la inteligencia y trabajar de cierto modo, ¿no? Entonces, tratar la vida como algo menos que un milagro es perder la esperanza en ella. Dice el pensador ecológico Wendell Berry, que también es agricultor, es poeta, agricultor, es interesante. Pero tenemos que tratar de ver el potencial de la transformación que está en la vida misma y trabajar junto con eso. Entonces, en el peor de los casos, hay algunos que dicen que está todo exagerado esta crisis ecológica, que no vale la pena hacer nada. Entonces, aquí queda la pregunta, ¿pero qué pasa si todo es un engaño y creamos un mundo mejor para nada? Eso es lo único, es lo peor que puede pasar, ¿no? Entonces, si trabajamos por la transformación, si reconocemos como los científicos dicen que hay una gran crisis, hay esperanza. Si no hacemos nada, podemos perder todo y probablemente perderemos todo. Entonces tenemos que elegir. Eso es una cita de David Corson de los Estados Unidos. Dice, ¿qué nombre darán a nuestra época nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos? Hablarán con ira y frustración del tiempo del gran desmoronamiento, o mirarán hacia atrás y celebrarán con alegría el noble tiempo del gran giro. Era que sus antecesores convirtieron la crisis en oportunidad, aprovecharon el superior potencial de su naturaleza humana, aprendieron a vivir en asociación creativa unos con otros y con la tierra viviente, y dieron origen a una nueva era de posibilidades humanas. Entonces, ¿cuál elegimos? Y como educadores, ¿en cuál paradigma elegimos trabajar? ¿Para qué estamos educando? ¿Para solo dar una buena profesión para ganar plata? ¿O como vocación para trabajar al servicio de los demás seres humanos y todos los demás seres del planeta? Entonces, esto también tiene que ver con perspectiva. Vemos el mundo como una colección de recursos naturales, de cosas para explotar, para satisfacer nuestros deseos. O vivimos en una comunidad de vida, una comunidad de la tierra, de la cual nosotros somos una parte de una comunidad. Queremos más crecimiento económico y desarrollo distorsionado, más minas, más explotación de petróleo, más corte de árboles. O queremos lo que yo diría es una liberación sostenible o una sociedad de buen vivir. Una sociedad de suficiencia en cuanto a lo material, pero donde más apuntamos a otro tipo, al arte, relaciones sanas, la belleza, ¿no? ¿Cuál queremos? Entonces, esto más o menos compara un poco los dos paradigmas, ¿no? Uno de imperio, de sociedad de crecimiento industrial, y otro de la comunidad de la tierra. Entonces, uno se ve la vida como hostil y competitiva. En el otro, la vida es sustentadora y cooperativa. Los seres humanos son imperfectos y peligrosos. Tenemos muchas posibilidades. Podemos ser o buenos o malos, depende. Orden mediante una jerarquía de dominación, ¿no? Hay que tener una jerarquía. O asociación y comunidad. Compite o perece. O coopera y vive. Ama el poder
o amar la vida. Defender tus propios derechos o defender los derechos de todos y también las responsabilidades mutuas. La dominación masculina y la dominación humana encima de todo, o equilibrio de género y más allá de antropocentrismo. ¿Cuál elegimos? Entonces, una forma de pensar en una crisis es el momento de tomar decisiones. Y en griego la palabra krenen quiere decir eso, hay que escoger. También hay una idea de tiempo como kairos, de tiempo de escoger. Y en chino hay algo de debate sobre eso, pero una forma de entender los ideogramas para crisis es peligro y oportunidad. Y creo que sí, de todos modos, esto es crisis. Hay que elegir, pero también hay peligros y hay oportunidades. Entonces estamos en un tipo de encrucijada. Y como se puede ver, no es una encrucijada tan simple, ¿no? Hay complejidad aquí. Entonces, sabemos que tenemos una crisis ecológica, amenaza a la humanidad y a ecosistemas enteros, especies completas, hasta quizás mucho de la vida en la Tierra. La buena noticia. Más o menos sabemos qué tenemos que hacer para avanzar hacia una sociedad sostenible. Hasta mayormente las tecnologías que necesitamos probablemente ya existen, se puede ir mejorando, por supuesto, pero no es fundamentalmente un problema de tecnología o de conocimiento. Hasta política se puede imaginar. Hay un ecologista en los Estados Unidos, Lester Brown, que hasta hizo varias formas de planes que muestra que dentro de 10 años podría estabilizar, por ejemplo, los gases invernaderos. Y con poco más tiempo se podría asegurar que la población no crece demasiado, que hay suficiente para todo, que ya no hay pobreza. Eso se podría hacer. Por decir, solo la riqueza que gastamos en gastos militares. Mirar a los Estados Unidos y algunos otros que gastan montones en eso. Con estos recursos fácilmente podríamos solucionar los problemas. El problema es que no lo estamos haciendo, ¿no? No es una cuestión de posibilidades, es una cuestión de la sabiduría. ¿Qué estamos haciendo? Ahí la educación tiene un rol importante. Por supuesto, tenemos que cambiar sistemas, muchas cosas, pero la educación sí tiene un rol aquí. Entonces, ahí quisiera hablar entonces de la transformación de perspectivas, de cosmovisiones, porque un poco al trasfondo lo que está detrás, ya hemos visto una de las suposiciones entre los diferentes paradigmas, ¿no? Entonces, Albert Einstein decía muchas cosas lindas, Albert Einstein. Una de las cosas interesantes, dice, los problemas significativos que enfrentamos no podemos resolver en el mismo nivel de pensamiento que teníamos cuando lo creamos. Entonces, más de lo mismo no va a solucionar el problema. Y eso incluye más de la misma forma de pensar, tampoco va a cambiar. Necesitamos un cambio de perspectiva, de percepción, de cosmovisión. Además de un cambio de sistema. Y las dos cosas se influyen mutuamente. El sistema va replicando cosmovisiones y las cosmovisiones van replicando sistemas, ¿no? Es una relación compleja. Entonces, en cuanto de cambio de perspectiva, veo algunos desafíos. Uno es el problema de la perspectiva del tiempo. Y ahora, se dice,
Y hay también debate sobre eso, pero no voy personalmente a confirmar eso con un experimento, porque a mí me gustan los sapos. Yo nunca haría nada cruel a un sapo, entonces quiero explicar que al utilizar esta pequeña analogía, no estoy en favor de la crueldad contra los sapos. ¿Está claro? Ya. Entonces se dice que si se pone un sapo en agua bien caliente como hirviendo, inmediatamente va a tratar de escapar. Lo digo, también no quiero que nadie aquí haga el experimento por si acaso. Pero si se pone al sapo en agua tibia y se va calentando poco a poco, es un poco como los estudiantes escuchando una larga lectura, comienza a sentir un poco de sueño, se relaja y llega al punto en que al agua hierve y el sapo muere. Entonces, nosotros los humanos somos un poco así. ¿Cómo? Es que nuestras vidas son relativamente cortas desde perspectiva cosmológica. Entonces, cuando nos acostumbramos a cosas rápidamente, hasta cambios en el clima, nos acostumbramos fácilmente. Y también pensamos de que el mundo fue como durante nuestra niñez, es como la línea base, pero no vemos toda la destrucción que pasó anteriormente tampoco, ¿no? Entonces, para poner esto en perspectiva, imaginamos que la historia de la Tierra fue de solo 100 años. Entonces, cada año de la Tierra es el equivalente de 46 millones de años. 4.6 mil millones de años de la Tierra. Entonces, los dinosaurios desaparecieron hace solo 17 meses en este ciclo de la Tierra. 17 meses, reciente. Los humanos modernos estamos aquí hace 2 días en el ciclo. Algunos dicen un poco más, un poco menos, pero se da la idea. Ya comenzamos la agricultura hace 2 horas y las ciudades hace 1 hora. Y no en ciudades hace 1 hora. Y la época de iluminación de Europa, el tiempo de conquista de América Latina, todo eso, hace 6 minutos. Hace 6 minutos. Pero la mayoría de la destrucción ocurre hace 45 segundos, desde 1950. ¿Qué hemos hecho desde ese tiempo? Hemos destruido la mitad de los bosques que hubo en 1950, la mitad ya no están. Hemos aumentado la cantidad de dióxido de carbono bastante en la atmósfera, comenzando, el cambio climático estaba comenzando a penitas en 1950, pero ya está acelerando rápidamente. También la acidificación de los océanos. Hemos arrojado decenas de miles de nuevos químicos a aire y suelo, plásticos en el océano. Hemos creado venenos que durarán mucho tiempo, incluyendo radioactivos que durarán más que toda la historia humana. Hemos destruido cientos de miles de especies. ¿Y para qué? Para algunas personas se han visto una mejor vida, especialmente para el 20% más rico. Pero hay que tener en cuenta que solo 8 personas en el mundo ahora tienen la riqueza de 50% más pobres. 8 personas. Entonces, es una concentración de riqueza, yo diría riqueza artificial, en la plata no es vida, en muy pocas manos. Entonces, ni los beneficios de esta destrucción, los beneficios que hay, no han sido bien repartidos. Hay que ver otra forma.
No podemos seguir destruyendo el planeta, pero actualmente lo estamos haciendo a un ritmo acelerado, ¿no? Entonces, es el problema de tiempo, que no podemos entender lo que estamos haciendo. El otro es el espacio. Entonces, eso es Toronto, ¿no? Y todos esos autos, aquí en Colombia, aquí en Bogotá, se ven todos los autos. No vemos que a precio que tiene este combustible. Entonces, en cuanto de Canadá, tenemos un proyecto que se llama las Arenas Petroleras de Alberta. Eso es una parte. Es el proyecto industrial más grande en el mundo, donde se deshacen de los bosques en el norte de Alberta para sacar arena mezclado con petróleo, utilizar mucha energía para sacar el petróleo, un petróleo no de muy alta calidad, requiere mucha refinación, todo para mantener este tipo de economía basado en el petróleo. Y podemos hablar de lo mismo de las minas, ¿no? Aquí la destrucción de la Amazonía, petrolera, corte de árboles, se puede ver mucho, pero no vemos los costos. No, construimos una casa, no vemos el costo del corte de un bosque. Entonces, también es un problema de perspectiva, de percepción. No percibimos lo que estamos haciendo. Y el capitalismo y la globalización trata de mantener eso. No quieren que veamos lo que estamos haciendo. Es parte de la globalización, externalizar los costos, ponerlos lejos, entre la gente más pobre, ¿no? Y la tercera es perspectiva de cosmovisión, cómo entendemos cómo funciona el mundo. Y en verdad estamos frente a un grande desafío ético, moral, que es el ecocidio, que es la destrucción de sistemas que posibilitan la vida, por lo menos la vida compleja en este planeta. Probablemente no vamos a acabar con las bacterias, pero vamos a acabar con mucho. Es solo desde 1945 que los humanos tenemos la capacidad de destruir la Tierra con bombas nucleares, la civilización humana. Ya tenemos eso, pero ya no solo a través de eso, pero también a través de la crisis ecológica, ¿no? Y eso es muy doloroso, que estamos haciendo eso. Y yo podría ir a toda la psicología de eso, que no queremos ver eso, porque es doloroso, ¿no? Entonces, somos un poder, eso dice Brian Sturm, un poder macrofásico. Quiere decir que ya podemos influir todos los procesos de vida en este planeta, prácticamente. Pero todavía tenemos un mente microfásico. Todavía estamos pensando solo en consecuencias muy inmediatas. No vemos a tiempo más allá. No vemos con una perspectiva más grande. Pero eso es, yo diría, es el desafío más grande que quizás los humanos hemos tenido en toda nuestra historia. Cómo prevenir el ecocidio, cómo cambiar de rumbo. Y eso requiere un cambio de perspectiva. Entonces, en la Carta de la Tierra, creo es un marco ético. Voy a hablar un poco más de eso más tarde. Pero ahí, el preámbulo habla que esto que tenemos que elegir otra vez, ¿no? El mundo vive más interdependiente y más frágil. El futuro contiene gran peligro y promesa. Y tenemos que elegir. Formar una asociación global para cuidar de la tierra y para cuidarnos unos a otros, o exponernos a nuestra destrucción y la destrucción de la diversidad de la vida. No tenemos que decidir si vamos a identificar con toda la comunidad de la vida, trabajar junto con toda la comunidad de la vida. Hay que tener en cuenta algo.
Los humanos solos no podemos solucionar esta crisis. No podemos salvar al planeta. Si bien es cierto, podemos destruir al planeta. No podemos solos salvarlo. Pero si aprendemos de trabajar con los demás organismos, con los árboles, con los microorganismos, con los diferentes animales, entender la ecología mejor, trabajar en una forma más sabia. Sí, como hemos visto en esto de la China, se puede hacer cosas increíbles. Pero tenemos que hacerlo con humildad y receptividad y no imponer, sino también escuchar a los demás seres y aprender. Y creo a lo mejor eso es lo que debe ser la ciencia. Y también la sabiduría ancestral puede entrar allí. Necesitamos todas las sabidurías, humanas y no humanas, en esta época, para solucionar eso. Y esto también es un desafío en la educación, entonces. ¿Cómo podemos ir tomando todos esos saberes, integrarlos? ¿Cómo podemos hacer eso? Entonces la idea de cambiando de perspectiva cambia tu experiencia, pero también diría que cambiando tu experiencia cambia tu perspectiva. ¿Cómo podemos exponer a nosotros y a otros a otro tipo de experiencia del mundo? ¿Cómo podemos facilitar otra experiencia del mundo? No como una colección de objetos, sino como una comunidad de seres vivos. ¿Cómo podemos hacer eso? Ese es el reto de la educación hoy. Entonces ahora he hablado mucho, ahora tenemos un pequeño ejercicio. Entonces van a hacer una pequeña reflexión y después van a hablar un poco con una persona a tu lado, ¿no? Entonces tengo unas preguntas. Primero, entonces eso se reflexiona personalmente primero. Pero ¿cuándo fue la última vez que tú estuviste sola o solo en la naturaleza? Pensar. ¿Cuándo fue la última vez que tú estabas solo en la naturaleza? ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? ¿Tienen algo en mente? Tratar de recordar eso. Segundo, pensando en ese escenario, estás solo en la naturaleza, ¿qué entiendes por la naturaleza? Cuando miras dónde estás, ¿cómo es este lugar? ¿Qué es la naturaleza? Tercera pregunta. ¿Te consideras tú mismo como parte de la naturaleza o aparte de la naturaleza? ¿Tú estás separado de la naturaleza o eres parte de esta naturaleza? Y finalmente, ¿con quién? Yo diría con quién, pero algunos dicen con qué estuviste cuando estabas solo en la naturaleza. Es posible estar solo si estás en la naturaleza. Entonces, les dejo unos 2 minutos solo hablar con alguien a tu lado para reflexionar alguna cosa sobre esas preguntas.
Entonces, yo sé que no tienen micrófonos ahí, pero si alguien quiere, quizás por escuchar algo, si puede por aquí, ¿qué les parece? ¿Es posible estar solo si uno está en la naturaleza? ¿Sí? Es muy simpático y yo cuido mucho mis sapos porque ellos se comen los insectos. Tengo 3 gatos y donde yo vivo, mi casa vive debajo de árboles muy grandes. Mi casa está debajo de árboles muy grandes, entonces yo vivo muy fresca, muy rico. Hay lagartijas, hay iguanas, y yo vivo agarrada de las mechas con los gatos, quitándoles las iguanas, porque van, las cazan, yo salgo corriendo, esto es una pelea en la que vivimos enfrascados muchas veces, porque yo no dejo que los gatos se coman las iguanas, los gatos juegan con los sapos, yo vivo en la naturaleza y mi vida es muy linda. Entonces, usted está inmersa en una comunidad. Yo, Entonces, no está sola de verdad. yo no vivo sola, yo vivo con 8 sapos, 4 perros, 3 gatos, 15 gallinas, 3 gallos, 20 vacas y 3 caballos y un Bastante búfalo. convenía. Sí. Ya, gracias. Ya, creo que ya quizás una respuesta más. ¿Qué les parece? ¿Es posible estar solo o sola en la naturaleza? Bueno, pues las pocas oportunidades que puedo hacer en el campo es una experiencia muy bonita porque ahí se escucha el canto de los pájaros, entonces es contrastar la ciudad y el campo, como nosotros tenemos aquí esa polución, ese medio ambiente pesado, en cambio en el campo se siente el cantar de los pájaros, el aire puro, entonces es esa conexión directa con el medio ambiente sano, estar cerca de los animales, entonces es una experiencia muy bonita y el hombre definitivamente no se puede desligar de la naturaleza. Tenemos que estar cerca de la naturaleza para poder tener una vida tranquila, una vida sin estrés. Es un compartir muy bonito. Ya, gracias. Quizás una reflexión más y vamos a terminar con esto. Y vivo en una montaña, ya se lo conté a las jóvenes de Montería, y bajo en bicicleta y subo en bicicleta y voy en bicicleta. Entonces tengo pajaritos, tengo sapos, también hay muchos. Tengo en mi casa, en mi lugar, hay una lechuza. La finca de nosotros se llama La Lechuza porque mi esposo hace como 20 años encontró una lechuza hermosa. Entonces en Tenjo hay lechuzas, en Tenjo hay búhos, en Tenjo hay runchos, que son ratones grandes, que son como feos, pero uno aprende a ser amigo. Y tengo la gran fortuna de tener un nacimiento de agua en nuestra finca. Entonces, pues yo no consumo agua de la llave del acueducto, sino es agua de una mana que lleva 30 y pico de años, son muchísimos más, no debe ser, ¿no? Produciendo agua para nosotros. Entonces, pues como la compañera, cuando vengo a Bogotá sufro mucho, porque me falta la neblina de Tenjo, me falta el aire y me falta un grupo que se llama Proyecto Camino Verde, que son agricultores agroecológicos que están en Tenjo ahorita y estamos tratando de impedir que nos hagan una autopista de 4 carriles que va a dañar todo el pueblo. Ya, gracias. Creo que lo que quisiera decir en esto, o resaltar especialmente, es esta idea que estamos partes de una comunidad de vida, ¿no? Y hasta la idea de ejercicio vino de una reflexión que estaba leyendo una persona indígena de los Estados Unidos que decía que para los pueblos indígenas la idea de estar solo en la naturaleza es ridículo, porque están rodeados con un montón de seres y siempre se sienten que están en compañía, más bien, ¿no? Pero como humanos psicológicamente, nos hemos separado de la naturaleza. Pero muchos dicen que en verdad tenemos
nacimos con algo que se llama la biofilia. Un biólogo, E.O. Wilson, habla de eso. Que tenemos por naturaleza una filiación con los demás seres. Y hasta necesitamos los demás seres. Nuestra conciencia, Thomas Berry habla que nuestra conciencia se formó en toda esa comunidad. Y que la riqueza de la imaginación, nuestro bienestar, pero no solo debemos de verlo como algo que nosotros necesitamos, pero también que somos parte y debemos estar aportando a esta comunidad en una forma útil, no destructivo, ¿no? Entonces creo es prácticamente, se puede hablar mucho de cosmovisiones, cosas así, pero lo esencial es eso. Si nos sentimos, nos experimentamos como separado de los demás seres o como una parte de. Es lo más fundamental. Y a la medida que podemos experimentarnos como parte de esta comunidad de vida, que esta comunidad de vida es hasta como parte de nuestro ser, vamos a comportarnos de una forma más ecológica, porque identificamos con los demás seres, ¿no? Sabemos que hay diferencias, que cada uno tiene su propia agencia, pero a la vez somos parte de algo, ¿no? Entonces, en cuanto de cosmovisiones, también hay algo más de la ciencia. Es una ecopsicóloga, Laura Sewell. Habla cómo las conexiones al cerebro, hay toda una cosa sobre la neuroplasticidad y todo eso. No sé si algunos de ustedes han estudiado eso, pero mayormente como niños, el cerebro es muy flexible, puede formar conexiones muy fácilmente. Por eso, sí, la experiencia en la naturaleza como niño especialmente es muy importante. Quizás no imprescindible, pero sí hay una ventaja normal, porque más o menos se va formando nuestro cerebro en el contexto. Entonces, hasta hay clases ahora en Europa donde están haciéndolo fuera en los bosques, en lugar de una aula, especialmente con los niños de jardín, ¿no? Pero lo que pasa es que vamos formando nuevas conexiones y hay también una forma de dejar detrás ciertas conexiones y priorizar algo, y los que están priorizados se hacen como un hábito de pensamiento. Entonces tenemos el hábito de percibir al mundo como aparte de nosotros. Tenemos que casi, ya no me gusta la palabra reprogramar al cerebro porque no somos máquinas, pero tenemos que reformar nuestras conexiones, tenemos que adoptar nuevos hábitos. Y se hace eso a través de la atención y la práctica. Vamos a entrar un poco más eso. Pero entonces cuando pensamos en cosmovisiones hay que pensarlo como algo encarnada. La cosmovisión es encarnada, no solo suposiciones. Esa es mi definición. Se puede entender una cosmovisión como una integración orgánica de disposiciones, hábitos, emociones y suposiciones que orientan la forma que percibimos y entendemos al mundo. No solo entender, también percibir. Siempre yo trato de imaginar cómo percibimos al mundo como recién nacidos, ¿no? Seguro fue muy diferente, ¿no? Porque ya hemos adoptado patrones de pensamiento, de percepción. Pero de ver esto como algo, hábitos que hay que cambiar a través de la atención y la práctica. La atención y la imaginación como la extensión de atención y la práctica. Entonces, ¿qué es la relación entre cosmovisiones y sustentabilidad? Se han hecho varios estudios cuantitativos bastante grandes que muestran que sí hay una correlación, especialmente entre si se siente como una conexión emocional con los demás seres. Personas así son más propensas a adoptar patrones de consumo sostenibles, apoyar la acción política proecológica, hasta meterse en movimientos
usar bicicletas, transporte público. Entonces, sí hay una correlación, pero no es en cuanto de creencias, tanto en su sentimiento de conexión, ¿no? Tiene que ser algo que se siente emocionalmente. Y hasta también hay estudios sobre Damasio, que es un neurólogo que ha hecho estudios que tomamos decisiones en al final basado en las emociones. Sin personas que tienen daño cerebral donde ya no tienen el centro de emoción no pueden tomar decisiones. La decisión tiene que ver con esta conexión emocional. Entonces, cuando pensamos en la educación, no solo pensar, el pensamiento crítico es importante, pero no es todo, ¿no? Y hay que pensar también en el cuerpo, porque somos seres encarnados, no somos cerebros, no somos computadores. También algunas cosas, un sentido de la Tierra como dotado de alma o algo, la planeta como algo vivo, rechazando un paradigma instrumental en que se utiliza como un mundo de recursos naturales nomás. Y también interés por el crecimiento interior, todo eso tiene correlación con acción proecológico. Entonces, ir pensando cómo podemos hasta transmitir ese sentido de la vida en todo. Y hay cosas también científicas como la teoría Gaia, que si estudios de sistemas complejos, la complejidad, no hay formas de llegar a eso, pero en el fondo tiene que ser una experiencia de eso, no solo una creencia. Entonces, hacia una cosmovisión ecológica. Si estamos hablando de cosmovisión ecológica, ¿qué se diferencia? Ya tenemos idea que tiene que ver con esto de sentido de ser parte de. Pero ecología normalmente se entiende como el estudio de las relaciones entre organismos y sus alrededores, su entorno. Pero más ampliamente podemos entenderlo como el estudio de la interrelacionalidad y la interdependencia. Entonces, ecología como el estudio de relaciones. Literalmente en griego, oikos, eco, es nuestro hogar. Entonces, el estudio, la lógica de nuestro hogar, la lógica de la tierra, ¿no? Esa es la ecología. ¿Qué es la lógica, la sabiduría de la tierra? Y entonces tiene que ver también con relaciones. Entonces, cosmovisiones ecológicas. ¿Cómo se sabe si una cosmovisión es ecológica? Entonces, la relacionalidad es principal. Ya no tanto en las entidades, los objetos, sino la relación entre los seres, no las cosas. Y también esta idea de la vida en otros, hasta la inteligencia en otros seres, de reconocer que una planta tiene inteligencia, tiene sabiduría, un insecto, un microorganismo, que todos los demás organismos pueden ser nuestros profesores. Todos. Hay profesores por donde sea, ¿no? Hay que aprender de ellos, ¿no? Entonces, una cosmovisión ecológica también se puede entender algo que promueve relaciones armoniosas y sustentables entre los humanos y la comunidad más amplia de la Tierra. Entonces, en cuanto a ecología, pensamiento ecológico, hay un pensador ecológico de los Estados Unidos, Barry Commoner, que habló de 4 leyes de la ecología. Entonces, también pensando en la educación, estamos enseñando estas 4 leyes en todo lo que hacemos, ir pensando. El primero es que todo está conectado con todo lo demás. Hay una ecosfera para todos los organismos vivos y lo que afecta a uno afecta a todos. No se puede hacer daño a un bosque sin también afectar a un río,
sin afectar la comunidad que vive por allí, sin afectar a los insectos y a los pájaros. Todo está interconectado. Cada acción tiene repercusiones en todo un ecosistema. Respiramos el mismo aire y tomamos el mismo agua. El aire que yo estoy respirando ahora estaba en ustedes hace unos segundos. Segundo, todo tiene que ir a algún lugar. No hay residuos en la naturaleza y no hay una afuera donde las cosas pueden ser lanzadas. Entonces, ecológicamente pensar que se puede botar cosas y no van a regresar es ridículo. Hay que pensar de reciclar todo, ¿no? Y no producir cosas que no pueden reciclar. La naturaleza es sabio. La humanidad se ha creado tecnologías para mejorar supuestamente la naturaleza, pero tales cambios en un sistema natural probablemente sean perjudiciales para ese sistema. La cosa no es que sí se puede pensar en la tecnología ecológicamente apropiada, pero mayormente nuestras tecnologías no han sido eso. Hay que tener mucho cuidado con una tecnología humana. ¿Qué son las repercusiones de las tecnologías? ¿En verdad son sostenibles o no? Y aquí voy a meter algo de un poeta. Rainer Maria Rilke decía que si nos entregáramos a la inteligencia de la tierra, podríamos levantarnos arraigados como los árboles. Entonces, a trabajar junto con los demás seres, hay muchas posibilidades. En cambio, nos enredamos entre nudos de nuestra propia creación y luchamos solos y confundidos. Es por eso que no podemos ver la esperanza, creo, muchas veces. Es porque estamos desconectados con los demás seres. Hemos perdido esta conexión. Entonces, la cuarta ley, no hay tal cosa como un almuerzo gratis. La explotación de la naturaleza inevitablemente implicará la conversión de recursos de formas más útiles en menos útiles. Lo que hace la economía de crecimiento industrial es tomar riqueza natural y reducirlo a la basura para crear algo que se llama dinero, que en verdad es un símbolo, no es una realidad. Entonces podemos escoger ego o eco. Y me gusta este diagrama porque este también muestra la parte de patriarcado, al hombre por encima de la mujer y todos los demás seres. Esta es una forma de pensar de dominación, de jerarquía, o podemos pensarnos como parte de una comunidad. ¿Cuál escogemos? ¿Cuál estamos enseñando en la educación? ¿Cuál visión de la realidad? Arne Naess fue un filósofo noruego, fundador de la ecología profunda, un pensador muy interesante con mucha influencia de Gandhi y también de pensamiento indígena. Y él decía, no me interesa tanto la ética ni la moralidad, me interesa cómo experimentamos al mundo. Y lo que estaba tratando de decir aquí es que no se debe ver la ética o la moralidad como reglas fuera de nosotros, que tenemos que vivir como deberes. Más bien, si sentimos una conexión con los demás seres, vamos a comportarnos de una forma ética por el amor. Ya en el cristianismo diríamos no la ley, sino el amor. Es una idea parecida, ¿no? Entonces, la motivación tiene que ser más intrínseco, no solo algo de afuera. Entonces, otra es en la educación, cómo ayudar a los demás y a nosotros mismos a experimentar que somos parte de la vida.
Y Aldo Leopoldo se considera a veces como el fundador de la ética ambiental. Tenía algo que se llamaba la ética de la tierra. Una cosa es correcta cuando tiende a preservar la integridad, estabilidad y belleza de la comunidad biótica. Es incorrecto cuando no tiende a esos fines. De una forma muy clara, creo, de ver las cosas. Que si algo está en contra de la comunidad biótica, no puede ser de beneficio a largo plazo, ¿no? O por la gran mayoría. Y Thomas Berry, otro pensador ecológico de los Estados Unidos, un sacerdote pasionista, un gran pensador, dice: el universo es una comunión de sujetos, no una colección de objetos. Entonces, eso para mí es lo fundamental. Si se recuerda una frase de Cosmovisiones, es eso. Una comunidad de vida que es una comunión de agentes, de seres que tienen su propia inteligencia, su propio propósito. No son objetos, recursos naturales, sino una comunión de sujetos. Y Laura Sewell está hablando de poco cosas que ya hemos dicho, de la cosmovisión que afirma la vida, que afecta nuestra percepción de eso. Entonces, otra forma de ver esto también es desde la perspectiva cosmogénica. Es un poco más dinámica que la ética de la Tierra. Eso. Y eso es que si uno estudia sistemas complejos, se ve ahí en la evolución de todo el universo, hay ciertas tendencias. Y eso ha hecho Thomas Berry y Brian Swimme, habla bastante de eso. Entonces, basado en eso, yo diría que los individuos y las sociedades humanas se liberan en la medida en que, primero, es la diversidad. Se tornan más diversos y complejos, respetando y ensalzando las diferencias. Entonces hay que respetar y hasta celebrar las diferencias. La diferenciación, la diversidad es un valor. Profundizar al aspecto de interiorización y la conciencia fomentando procesos creativos de autoorganización o autopoiesis, algunos hablan, como Varela y Maturana. Entonces la creatividad, la interioridad, y refuerzan sus vínculos de comunidad y interdependencia, incluyendo la comunión con la comunión general de la vida. Si se piensa en un sistema ecológico maduro, tiene mucha diversidad. La biodiversidad, pensar en la selva amazónica, mucha biodiversidad, pero muchas dinámicas de comunión, de interdependencia entre todos los seres y a la vez mucha creatividad. Y por eso tiene cierta resiliencia también, tiene cierta fuerza en eso. Entonces, si estamos tratando de discernir una acción, hay que preguntar, ¿va aumentando la diversidad o reduciéndolo? ¿Va aumentando o reduciendo la comunidad? ¿Va aumentando o reduciendo la creatividad y este sentido de autoorganización? Es una forma de discernir qué es ecológico y qué no es ecológico. Que nos lleva ahora al aprendizaje transformador. ¿Qué es el aprendizaje transformador en esta perspectiva? Yo me baso aquí en uno de mis mentores que se llama Ed O'Sullivan, de la Universidad de Toronto, que también fue un gran amigo de Thomas Berry. Hasta Ed pasaba tiempo en el departamento de Thomas Berry leyendo sus papeles, eran gran amigos. Eso es su teoría de aprendizaje transformador integral. Dice que implica experimentar un cambio estructural profundo en las premisas básicas de los pensamientos, sentimientos
y acciones. Se ve que no es solo pensamiento. Es un cambio de conciencia que altera dramáticamente y de forma irreversible nuestra forma de ser en el mundo, que abarca la comprensión de nosotros mismos, nuestras autolocaciones, nuestras relaciones con otros seres, humanos y no humanos, nuestra comprensión de poder, estructuras de clase, raza y género, nuestra percepción corporeales, visiones y enfoques pervertidos de la vida, y nuestro sentido de posibilidades, de la justicia, la alegría personal, yo diría como la autorrealización o sentido de propósito. Entonces ya hemos visto algunas de estas cosas, pero es holística, es un cambio profundo, abarca las relaciones con los demás, cambia cómo entendemos y ejercemos el poder, ya no como dominación, sino como cooperación. Incluye tanto la justicia social y la sostenibilidad. Y tiene que ver también con la paz y la alegría a propósito humano. Entonces, pensando en la educación, se podría pensar en tres formas. Y no es para decir que la transmisiva siempre es malo, pero que hay diferentes niveles, ¿no? La transmisiva es esta idea a veces de educación casi bancaria, de repartir información nomás. Más tiene que ver con el qué y cómo, con la memorización, ya hay casos en que esto puede servir. A veces hay que aprender conceptos o cosas así. Pero no es transformador eso. La transaccional es mejor. Eso es lo que quizás para muchos es lo que concentramos. Aprendizaje activo, la investigación, construir conocimiento, aplicar al mundo real, pensamiento crítico. Eso es imprescindible, por supuesto. Pero no necesariamente es transformador. Mientras el transformador crea condiciones de cambio, cambiar marcos, perspectivas, no solo aprender, es desaprender antiguos hábitos. Incorpora perspectivas múltiples, ¿no? Es holística, reflexiona sobre experiencias, pero también trata de experimentar nuevas percepciones. Se va más allá. Y no, en todo momento no podemos quizás estar haciendo eso, pero por lo menos en momentos debemos estar tratando de llegar a eso. Entonces, ¿cómo hacerlo? Está bien en teoría. Difícil, no se puede dar recetas con eso, porque todos somos diferentes. No voy a hablar mucho de eso, solo quisiera decir que una forma de ir investigando eso es ver cómo las personas que son activistas y educadores actualmente en sus vidas han logrado cambiar de cosmovisión y meterse en la lucha, ¿no? Entonces hay varios estudios haciendo eso, pero muchos han sido, en mi forma de entender, suficientemente cualitativa de recoger las historias. Entonces, hace unos años, yo estoy haciendo una investigación he entrevistado 24 personas, algunos bien conocidos como Fritjof Capra, Vandana Shiva, pero muchos no muy bien conocidos. Mayormente de América del Norte, pero Vandana Shiva es de India, hubo una activista de Bolivia, 2 personas de Brasil, ya, en fin, no todos fueron de América del Norte, pero especialmente quería entender, especialmente para la gente que había estado dentro del paradigma occidental, cómo habían logrado de cambiar de visión y tomar interés en meterse en asuntos de educación ecológica. Entonces, ¿cuáles eran uno de los factores? Muchos experimentaron la naturaleza como niños.
una forma muy fuerte, pero especialmente al juego libre en la naturaleza. Ya, a veces como adultos, pero no tanto educación formal. Lo más importante fue tener tiempo, a veces jugando con otros niños en la naturaleza. Ahora, no todos tenían eso, algunos que no tenían mucha experiencia como niño, pero para los que lo tenían fue muy importante. Otro, el rol de la belleza, el asombro, la gratitud, experimentar la belleza de la naturaleza, de otros seres, el asombro, eso enfoca la atención. Nos ayuda a ver las cosas de una forma diferente, nos capta la atención. Son emociones que promueven la conexión. Sentir la gratitud nos llama a la reciprocidad de hacer algo, por ejemplo. Y muchas oraciones indígenas se basan en la gratitud, me parece muy significativo. También, un poco cómo hacer eso. Lorenzo habla del arte de percepción ecológica. Entonces, aprender a atender, poner la atención, aprender a percibir relaciones, contexto, interfaces, patrones, desarrollar la flexibilidad perceptual, diferentes escalas. Entonces, de ir pensando al futuro, al pasado, ver de lo pequeño, de lo grande, poner atención en diferentes escalas. Reaprender a percibir la profundidad, el significado de las cosas. Y utilizar la imaginación. La imaginación es la base de la empatía. Hay que poder imaginarnos en el lugar de otro. Y de hecho tenemos neuronas en el cerebro que están metidos en eso, que actualmente cuando vemos a alguien sufrir o la alegría, se replica dentro de nuestros cerebros. Tenemos la capacidad de imaginación, de empatía, entonces cultivar eso. Ahora, otra parte fue la parte de trauma, sufrimiento. A veces las personas al ver un lugar destruido, por ejemplo, que amaron, les conmovieron a la acción. A veces también la pérdida, en el caso de John Muir, naturalista famoso estadounidense, casi perdió su vista. Fue un inventor, casi perdió la vista, se dio cuenta de tomar tiempo en la naturaleza y se convirtió en naturalista, ¿no? Otros a veces es un accidente o cosas que le hacen reevaluar sus vidas. Las prácticas, el arte, la danza, prácticas espirituales, la meditación, pero también rituales, cosas que tienen de cuerpo, no solo de pensamiento, ¿no? Eso también juegan un rol. Experiencias en nuevas culturas y nuevos ecosistemas, como que se abren los ojos que hay otra forma de ver al mundo. Y especialmente experiencia en culturas indígenas parece ser especialmente fuerte en cambio de cosmovisión, de abrir los sentidos, de ver como con ojos frescos muchas veces. También el rol de análisis de la crisis ecológica, aprender como teoría de complejidad, la física cuántica, la idea de la teoría de Gaia, el cosmos y evolución de la historia, todas esas cosas también influyen, porque los conceptos sí son importantes, pero especialmente si conecten con nuestras experiencias, que si nos ayudan a articular y clarificar la experiencia. Pero la experiencia es imprescindible a la vez. No puede ser solo a conocimiento teórico. El teórico tiene que ir ligado a la práctica, a la experiencia. Conexión y relación con la tierra, especialmente trabajo en huerto. Una de las personas que entrevisté estaba trabajando con las abejas. Había aprendido mucho trabajando con las abejas, recogiendo la miel. Otras personas en jardín o una finca, entre los animales, ¿no? Hasta la experiencia tenía un agricultor que trabaja con caballos, porque quería
cultivar ecológicamente, me hablaba de la relación con sus caballos. Y como algunos son más fáciles que otros de trabajar y que son con sus colegas, le hacen tener descansos y ver al mundo en diferente, en fin, hay muchas interacciones así, ¿no? Y la vía de la acción, ¿no? Trabajando concretamente en movimientos de cambio, de resistencia sí, pero no solo de resistencia de oponerse a una línea, cosas, aunque esas son importantes para muchos, pero también tratando de crear alternativas, ¿no? Entonces, otra forma de hacer de agricultura, otra forma, creo que se llaman las aldeas en transición, diferentes movimientos que tratan de crear una alternativa, de decir que sí, otro mundo es posible, hay otra forma en que podríamos hacer las cosas, ¿no? También trabajo educativo en transformar las percepciones y visiones del mundo. Entonces, todos esos factores, y entre otros, vi que fueron importantes en el aprendizaje transformador de esas personas. Entonces, ¿qué son unas implicancias? Hay que, creo, ir repensando la educación universitaria, pero a todo nivel, ¿no? No sé cuál lugar es esto, ¿no? Ya. Es unas ideas. Hay una idea de la cuestión de la sabiduría. Podemos reorientar la universidad para que no solo sea sobre ni información ni conocimiento, tras la sabiduría. Sabemos que algunas universidades se concentran mucho en el saber teórico, analítico, lo que en griego es episteme. Otros más sobre lo tecnológico, cómo hacerlo. Pero también hay una palabra griega que se llama phronesis, que es la sabiduría práctica. Eso es lo que a veces olvidamos, muchas veces. La phronesis es el buen juicio, es poder discernir una acción apropiada en un contexto concreto que se apunta al buen vivir. Interesante, en arameo, el idioma de Jesús, la palabra para bueno, taba, quiere decir fructífero. Y malo, bisha, es o podrido o no es maduro todavía. Pero tiene esta idea de una acción tiene que ser apropiada por el tiempo y el contexto. Tiene que dar frutos, buenos frutos. Tiene que resultar en el buen vivir. Entonces, un poco, hay episteme, hay técnica, pero el centro debe ser la phronesis, la sabiduría, de discernir. No solo saber cómo podemos hacerlo, pero si debemos hacerlo. No solo entender la teoría, pero saber en la aplicación de la teoría si vale la pena o no, si es dañino o es por el bien. Yo creo otro marco que puede ser de ayuda es la Carta de la Tierra. Yo hago algo de trabajo con esas dos. Hacemos un curso a distancia, se puede ver la información allí, pero esto de la ética de respeto y cuidado de la comunidad de la vida, que está en el centro, que se compone de la integridad ecológica, la justicia social y económica, y la democracia, no violencia y la paz, que de ver todo eso como una integración. Y creo que la Carta de la Tierra, en verdad, parte de esta visión de comunidad de vida, es muy importante. Esto puede ser un referente para la educación en las universidades y otros lugares, también las escuelas. Otro es la idea de acciones regenerativas. Yo no he traducido todo el diagrama, desgraciadamente, pero la idea es que hay prácticas que son convencionales, que en verdad son dañinos. Verdes es como un poco mejor. Sustentable, que es neutral, ni es malo ni bueno. El restaurativo comienza ya de mejorar las cosas, reconciliatorio, pero lo regenerativo ya no son los humanos haciendo cosas a la naturaleza, sino diseñando con la naturaleza, actuando como parte de la naturaleza.
Y creo una buena paradigma para eso es la permacultura, que se concentra en esta ética de cuidado de la tierra, cuidado de la gente y repartición justa, y tiene una serie de principios ecológicos de observar, interactuar, y trabajar poco a poco, utilizar los diferentes espacios. Se ve en Google permacultura, seguro pueden encontrar mucha información porque hay un montón en la internet, pero creo que sí sería interesante pensar cómo podríamos hacer una educación basada en esos principios. ¿Sería posible? ¿Cómo sería? Entonces, para terminar, el rol de la universidad. Aquí voy a tomar unas ideas de David Orr de los Estados Unidos, que escribió un ensayo que se llama ¿Para qué es la educación? Voy a ampliar algunos. Él dice que toda educación debe ser ecológica. Debe ver las interrelaciones, los procesos, la complejidad, las implicancias a largo plazo. Toda educación debe abarcar eso. Segundo, el conocimiento trae responsabilidades. Estar al servicio, pero yo diría más allá, es de aprender a trabajar con la comunidad de la vida. De una forma responsable, mirando las implicancias. Hay que entender los efectos reales del conocimiento, ¿no? Hay que trabajar con humildad y receptividad. Sí, el pensamiento crítico, creativo, pero también integrado con lo afectivo. Cultivar valores de cuidado a través de la experiencia. Entonces, tratar experiencias que nos ayudan a ver con ojos frescos. Una cosa que yo hago con mis estudiantes es a veces les doy una tarea en que tienen que ir 5 veces a una parque y tomar tiempo con un ser no humano y ver lo que le está enseñando. De una forma meditativa, pero ir aprendiendo de la percepción ecológica de que habla Laura Sewell, ¿no? Promover la colaboración y la cooperación, no solo entre personas, sino con los demás seres. Respetar y celebrar una diversidad de saberes. Especialmente en América Latina, hay un gran don de los saberes ancestrales indígenas para recuperar eso, incorporar eso en las universidades, ¿no? En Canadá ahora están comenzando muchas universidades a tener como un maestro o anciano indígena dentro de la universidad como punto de referencia hasta para llegar a clases y enseñar en diferentes momentos. Creo que es algo muy bueno, ¿no? Ir de la profesión, entendido como ganar plata, tener, ¿no?, a la vocación. Contribuir a buen vivir, sostenerse al servicio. Entonces, creo que eso fue todo. Son unas ideas, yo sé que son muchas ideas, y no tengo como una receta cómo hacer la universidad ecológica del futuro. No tengo un plan, son unas ideas, pero ojalá que eso haya sido de provecho. Institución de Educación Superior, sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.